de Joel. El libro de Hechos, en el capítulo 2, en el libro de Joel, en el capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. O sea, las cosas que suceden cuando el Espíritu de Dios se derrama, cuando hay una manifestación del Espíritu de Dios en la tierra. Dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Siempre va a haber acontecimientos que van a anunciar el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso dice, y después de esto, siempre que el Espíritu se derramó, previo a eso hubo acontecimientos que anunciaron un derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, y después de esto, entonces, y después de estos días que hemos estado viviendo y pasando, dice la palabra, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Australia, ¿no? Sangre, derramamiento de sangre, fuego, Australia. Señales en el cielo, lunas rojas, megalunas, luna rosada con megaluna, eclipses como los que hemos estado teniendo últimamente, con características especiales. Dice, y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Miren cómo se viene un derramamiento del Espíritu Santo, como una de las señales de que hay salvación es que haya primero un derramamiento del Espíritu Santo. Viene un derramamiento y el derramamiento trae salvación. Como ha dicho Jehová, habrá salvación como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, habrá salvación en el monte de Sión, dice, y en Jerusalén habrá salvación, dice, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Luego nos vamos a ir a Hechos, en el cumplimiento de la palabra. Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y el apóstol Pedro hace memoria de esta base o de esta parte en la Biblia de Joel. Y en los postreros días, dice el 17, dice Dios, esto fue lo dicho por el profeta Joel, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán, hace énfasis, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces,
casi textualmente lo cita el apóstol Pedro, la parte de Joel, ¿no? Muy textual, lo está citando de nuevo y queda escrito acá en el Nuevo Testamento, una vez que el Espíritu Santo se haya derramado. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, en el principio, si nos vamos al principio de la Escritura, dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él no estaba en el desorden, ponga atención ahí. El Espíritu no estaba en el desorden. El Espíritu estaba en el desorden, no. Las tinieblas estaban en la faz del abismo, y el Espíritu, o sea, aparte, Él se movía sobre la faz de las aguas. Él no estaba en el desorden. Él estaba aparte, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de orden. Así es que desde el principio vemos cómo el Espíritu de Dios se movía, cómo desde el principio estaba el Espíritu de Dios, cómo Dios a través de su Espíritu siempre ha estado. O sea, cómo Él es Dios a través de su Espíritu. No es que el Espíritu sea precisamente otro Dios, sino es Dios, sino es el Espíritu de Él. O sea, Dios en el asunto ahí. O sea, donde está Dios, está su Espíritu. ¿Sí? O sea, donde está Dios, está su Espíritu. Es como, por ejemplo, yo estoy aquí, está mi Espíritu con ustedes. Estoy aquí con ustedes, está mi Espíritu. Y si está mi Espíritu con ustedes, porque yo estoy aquí, entonces no es que mi Espíritu, ¿verdad?, sea algo diferente a mí. O sea, soy yo y mi Espíritu en ustedes, con ustedes. ¿Cómo mi Espíritu está con ustedes? Ustedes están conmigo, ustedes piensan como pienso, creen en lo que creo, ¿verdad? Si no, pues no estuvieran aquí. O sea, el apóstol Pablo dijo en una ocasión a un pueblo, les dijo que no estaba él presente, pero su Espíritu estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos creían en el llamamiento de él, lo tenían como un padre espiritual, y el apóstol Pablo no estaba físicamente, pero estaba con ellos. ¿Se fijan? O sea, entonces el Espíritu de Dios estaba, Dios es Dios, y Dios estaba en la tierra, sobre la faz de las aguas. ¿Cómo? En su Espíritu. O sea, Él estaba ahí, es su Espíritu, es Él, pero también quiere decir que las aguas, las aguas obedecían a Él. O sea, las aguas, quiere decir que las aguas estaban ministradas por Él. ¿Sí? Les estoy queriendo hacer ver la realidad del Espíritu aquí con nosotros. Les estoy queriendo revelar quién es el Espíritu Santo. O sea, y cómo está con nosotros, cómo Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo, y cómo es Dios mismo con nosotros. Dios mismo con nosotros. Entonces, para que aprendamos a discernir su Espíritu, aprendamos a relacionarnos con su Espíritu, aprendamos a escuchar al Espíritu, aprendamos a caminar en el poder de su Espíritu, aprendamos a ver su Espíritu. Entonces alguien podrá decir, hermano, pues sí, el Espíritu está con nosotros, pero yo les quiero hablar de cuando el Espíritu se derrama. O sea, de cuando el Espíritu está y todo está alterado. Dice la canción que estamos cantando este rato, es fuera de control.
indescriptible. Dice, cuando el Espíritu Santo viene, es algo que se sale de control, es indescriptible. ¿Qué más dice? Espontáneo, explosivo, el derramar de su Espíritu. Entonces, es algo descomunal. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, cuando el Espíritu de Dios está, cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, las cosas no pueden estar quietas, no podemos estar tranquilos. Algo comienza a suceder alteradamente. Altera el ritmo de la vida de todos aquellos que está tocando. Altera el ritmo de la vida de todos aquellos que son tocados por lo que Él está tocando. Altera la vida de una comunidad, altera la vida de una sociedad, altera todos los sistemas de una comunidad, altera la vida de toda una nación. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Resulta que cantábamos la canción, el derramar de su Espíritu. Yo meditaba en lo que les iba a enseñar y decía, Dios mío, ciertamente estás con nosotros, pero hay un derramar que está viniendo sobre nosotros y que estamos buscando nosotros y que queremos nosotros, un derramar. Porque les repito, cuando el Espíritu Santo se derrama, es algo que no se puede contener. Por eso dice, y derramaré, dijo el Señor, y derramaré de mi Espíritu. Un derramar, cuando alguien empieza a derramar agua, empieza a derramar. Yo tengo hasta la botellita esta, ya tengo una misma. Yo tengo una botellita con agua y yo la voy a empezar a derramar. Alguien contenga lo que estoy derramando. Levante el agua que estoy derramando. Yo la empiezo a derramar. No te voy a echar así, ¿verdad? No te voy a hacer esto para que la contengas. Aquí está. Ya lo usé. O sea, lo controlé. No, yo agarro, le quito el tapón. Órale, como le decía el hermano aquí, se agarra. El agua todo. Botaba una botellita y nos tachaba todos encima. Pero qué gloria, ¿no? Entonces, yo quito y derramo el agua. A ver, sosténganla. Les va a caer, ¿verdad? Pero la van a poder contener. No, se les va al suelo. Levántenla y vuelvan a meter donde estaba. En la misma cantidad. No. Ese es un derramar del Espíritu. Por eso dice, y derramaré de mi Espíritu, no se puede contener. Y derramaré de mi Espíritu, no lo puedes contener. Se te sale el Espíritu por todos lados. Se te sale cuando hablas, se te sale cuando caminas, se te sale cuando estás trabajando, se empieza a salir de control. O sea, ya no tenemos el control nosotros. El Espíritu Santo tiene todo el control. ¿Necesitamos o no un derramar de su Espíritu? Porque de repente lo racionamos, ¿no? Así, no asán, aquí. Ya termina, ya empieza, ya esto, ya lo otro, ya salgan, ya aquello. Empezamos como a contener un poquito al Espíritu Santo. Yo estoy resuelto a no contenerlo más. Amén. Yo quiero un derramamiento de su Espíritu. Y por eso dice, después derramaré de mi Espíritu. Entonces yo quiero que irles dando claridad acerca del Espíritu Santo. En una ocasión yo venía manejando por la carretera y venía hablando con el Espíritu Santo. Y venía hablando con Él. Y venía meditando, no sé. Y de repente en eso me cae como el 20, así, o sea, como que se me abrió el entendimiento. Dije, yo venía solo en la carretera. El Espíritu Santo está aquí. O sea, me cayó como, o sea, no venía solo yo. El Espíritu estaba conmigo y ¿saben qué? Me dio miedo. O sea, me dio temor, me dio miedo, me asusté. Dije, no es posible, aquí estás. Es como si te aparece una persona al otro lado del asiento. Imagínate que se te aparezca una persona enseguida el asiento ahí. No se asusten los niños, ¿eh? Te pegas el susto de tu vida. Te pegas el susto de tu vida. Decía el apóstol Pablo, no estoy con ustedes, pero mi espíritu está con ustedes. O sea, porque estaba a la distancia, no significaba que no estaba con ellos. Esto, hermano, porque Dios esté en el cielo, no significa que no esté con nosotros. Yo me asusté, yo me sé que estaba a un lado de mí sentado. O sea, tuve una realidad, fue una experiencia de una realidad de que el Espíritu Santo verdaderamente está en nosotros. Está con nosotros.
Y eso, por supuesto, viene un temor sobre tu vida. Cuando pasa eso, tienes la realidad. El temor de Jehová equivale a que tú tengas la realidad clara de que el Espíritu está contigo. Ese es el temor de Jehová. Que el Espíritu está contigo. Cuando tú sabes que el Espíritu está contigo, verdaderamente cae un temor sobre ti. Porque haz de cuenta que una persona te anda siguiendo por todos lados. ¿Verdad? Que tú vas caminando para allá y va atrás de ti. Y que tú vas a algo y a ver. O sea, todo anda detrás de ti. Es una realidad. Ese es el temor de Jehová. Una realidad de que el Espíritu anda contigo. Entonces, quiero que podemos crear una sensibilidad al Espíritu de Dios. Él está aquí y lo vamos a honrar hasta lo último. Él está aquí y lo vamos a dejar que se manifieste. Él está aquí y Él va a hacer lo que Él quiera. Amén. Amén. Él va a hacer lo que Él quiera. Entonces, dice, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es curioso cuando el Espíritu se derramó. En el caso de Joel empezó a decir, lo mismo dijo el apóstol Pedro, las señales de que el Espíritu Santo se estaba derramando. O sea, señales del derramamiento del Espíritu Santo. Ya había dicho Jesús una señal global del derramamiento del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿qué es lo que recibimos? Poder. O sea, la habilidad de que todo sea posible. El que tiene poder cree que todo puede suceder, cree que todo se puede. O sea, el que tiene poder maneja un lenguaje de poder, cree que todo se puede, cree que todo es posible. El que tiene poder. Entonces, así va a ser su lenguaje. Difícilmente va a adoptar en su diccionario palabras como y no se puede, ¿verdad? O palabras como y hoy perdí, y no creo que llegue, y pues me voy a enfermar, y o sea, no va a adoptar ningún tipo de esas palabras. Esas palabras van a chocar inmediatamente con alguien que entiende que tenemos el Espíritu Santo y que por lo tanto tenemos poder. Y perdí 20 pesos, ¿no? Se fueron 20 pesos, pero yo no pierdo. ¿Verdad? Me fueron 20 pesos, pero yo no pierdo. Me siento mi cuerpo cortado, pero no me enfermo. ¿Te fijan? Qué diferente. O sea, siento que mi cuerpo se está de alguna parte, pero no me enfermo. Claro, voy a hacer cambios para depender del Espíritu Santo y no de otra cosa. Entonces, esa es la señal. Dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, van a recibir poder. O sea, el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. O sea, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, pero accionado, explotado, dimensionado, en movimiento. O sea, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, pero en movimiento, accionado. No es posible que tengamos a Dios, por lo tanto, y estemos un tanto tranquilos, pasivos, limitados. Tenemos a Dios y estamos explotados. Creemos que todo puede suceder y creemos que todo se puede y le tiramos a todo, claro, a todo lo que Dios está direccionando, ¿no? Y cuando le tiramos algo que Dios no está direccionando, ya le calamos. ¿Qué tiene? Me voy por el lado que está, me cambio de rumbo. Sí, pues, o sea, le tiré algo, o sea, no era por ahí, pero le tiré, o sea, yo creo, ando buscando, le ando tirando a lo que el Espíritu Santo está apuntando. Entonces es todo activado, todo dimensionado. No se puede estar muy tranquilo cuando el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros sabemos que es el poder de Dios y sabemos que es su poder. Entonces, y luego vienen las señales.
del derramamiento del Espíritu Santo, dice que se iba a derramar sobre toda carne. O sea, no hay límites para recibir del Espíritu. Nadie puede decir yo no porque soy esto, yo no porque soy aquello. No, todos podemos recibir del Espíritu Santo. Y luego por eso da la descripción de las generaciones: jóvenes, ancianos, hijos. O sea, da la descripción como diciendo, no hay límites para aquel que recibe el Espíritu Santo. Si tiene 80 años y lo recibe como un derramamiento, pues a sus 80 años va a ser lo mismo que hace el que tiene 20 años. Con las limitaciones de cada quien, por supuesto, humanas, pero lo mismo en propósito de Dios. O sea, lo mismo en hacer las cosas para Dios. Limitaciones humanas, digo, porque claro, una persona de 80 años no va a hacer algo tan físicamente tan acelerado como uno de 20 años. Pero eso nos da a entender que no hay límites para quien nosotros seamos cuando el Espíritu se derrama. Él se derrama y Él viene con todo sobre toda carne. Sobre toda carne. Dice, número 1, y vuestros hijos, dice, toda carne, y profetizarán vuestros hijos. ¿Y qué? Profetizarán. Dice bien, una de las primeras señales de que el Espíritu Santo está derramado, no de que el Espíritu Santo simplemente está en una persona o se cree en él, no, está derramado. Estamos hablando de un derramamiento, estamos hablando de un desbordar, o sea, Dios desbordándose en la tierra, Dios abriendo sus fuentes, así como si Dios abre sus fuentes, las abre y se desborda sobre la tierra. Una señal entonces primaria de que Dios está desbordado sobre la tierra es que se profetiza. Siempre en la Biblia lo vimos, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo sobre Saúl, por ejemplo, ¿qué empezó a hacer Saúl inmediatamente? A profetizar. Cuando venía el Espíritu Santo con poder sobre cada uno de los caudillos o cada uno de los héroes de la fe, venía sobre ellos, se manifestaba el poder de Dios, pero ¿qué era lo que hacían? Empezaban a profetizar. Cuando vino los tiempos de Moisés, le decía ayer, ¿qué pasó cuando vino los tiempos de Moisés? El Espíritu Santo se empezó a derramar, empezaron a profetizar. Sobre los que caía el Espíritu Santo profetizaban. ¿Y qué profetizaban? ¿Y qué hablaban? ¿Y qué es profetizar? A veces tenemos un concepto un poquito errado acerca de lo que es profetizar y lo encerramos en un hombre del Antiguo Testamento con ciertas características y ciertas limitaciones y ciertos mensajes para un cierto tiempo y para una cierta generación. O sea, a veces lo encerramos de esa manera, el profetizar, y creemos que hasta allí o ahí está limitado lo que es profetizar. Pero aquí no estamos hablando de profetas, estamos hablando de profetizar. Dice que cuando el Espíritu Santo viene, todo mundo profetiza. Y profetizar es tan simple como hablar de parte de Dios. Todo mundo habla de parte de Dios. Todo mundo tiene una palabra de Dios en su boca. Todo mundo tiene un mensaje de Dios en su boca, y tampoco es el mensaje religioso, el mensaje de decir, es que tengo que evangelizar a toda la gente. No, todo mundo tiene un mensaje de Dios en su boca. Quiere decir que no necesariamente tiene que andar de religioso, a veces anunciando o hablando, a veces cosas que se aprende de memoria o cosas que toda la vida ha hablado. No. Quiere decir que cada que habla, en cualquier conversación, en cualquier plática que entabla, en todo lo que hace, habla algo de parte de Dios. Sus temas centrales son hablar sabiduría, son hablar ciencia, son hablar conocimiento. En el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice el apóstol Pablo, están escondidos todos. Entonces el que profetiza empieza a hablar todos esos tesoros de la sabiduría y todos esos tesoros del conocimiento. Y habla, y cuando habla, la gente no sabe, pero está hablando algún tipo de tema, pero está diciendo algo a la gente. Entonces profetizar es que hablamos de parte de Dios.
tenemos revelación de Dios, tenemos conocimiento de Dios. Dice la palabra en 1 Samuel que cuando en los tiempos de Samuel, cuando él era un niño, la gente no tenía conocimiento de Dios, y dice, y no había muchos sueños, no había muchas visiones, no había revelación de la palabra en esos tiempos. O sea, no había quien estuviera escuchando a Dios, no había gente profética. Por eso Dios, decíamos el viernes, por eso Dios tuvo que levantar la casa profética, tuvo que comenzar en Israel la carrera profética, el pueblo profético. E inicia con Samuel la casa profética en Israel. Entonces, ¿por qué no había muchos sueños, no había muchas visiones, no había quien escuchara a Dios, no había quien conocía a Dios? El pueblo profético, la gente profética es gente que conoce a Dios. ¿Por qué hablas de parte de Dios? ¿Por qué eres la boca de Dios? Porque conoces a Dios. Entonces, dice que es la señal manifiesta de cuando se derrama el Espíritu Santo. La gente comienza a hablar de parte de Dios, empieza a profetizar. Sí, profetizar es predicar la palabra, pero también profetizar es hablar un mensaje a una persona o a una multitud de parte de Dios. Profetizar es hablar una palabra de Dios fuera de un púlpito también. Profetizar es traer el mensaje de Dios en tu boca, es escuchar la revelación de Dios, es escuchar a Dios. Entonces, Dios levanta el pueblo profético cuando se derrama el Espíritu Santo. Todo mundo, como tema central, es el conocimiento de Dios, es la palabra de Dios. Se vuelve una necesidad y se despierta un hambre por la palabra de Dios. O sea, se despierta un hambre por la palabra de Dios. Por eso dice que los hombres fueron inspirados, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los inspiró y ellos escribieron y empezaron a dejar toda esta escritura con vida como un legado para las generaciones. Para que conociéramos la historia de cómo de todas las cosas que Dios hizo y que las hace también ahora. O sea, no es que Dios las hizo. Si Dios las hizo, Dios se lo reveló a ellos. Pero Dios nos las revela a nosotros también ahora, porque también las hace ahora. Entonces, todas las cosas que pasaron en la Biblia, todas las grandes proezas, las grandes manifestaciones de Dios, todas las cosas grandes que pasaron en la Biblia, también pueden pasar ahora. Siento que no me están creyendo. O sea, pueden pasar ahora. Pero pasarán si viene un derramamiento del Espíritu Santo. Así viene un derramamiento del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo comienza a rebosar sobre nosotros, si comienza a llenar nuestra copa y comenzamos a rebosar, si nos comienza a llenar el Espíritu Santo, entonces nosotros comenzaremos a profetizar. Profetizar, todo se volverá a la palabra. Comenzaremos a hablar la voz de Dios, el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios no es religioso. El mensaje de Dios va acompañado con señales, milagros y maravillas, con demostración del Espíritu, con demostración de poder. El mensaje de Dios no es te hablo. El mensaje de Dios es hablo, pero está sucediendo algo cuando hablo. Y luego dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, dice, profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, cuando el Espíritu Santo comienza a traer un derramar, una de las cosas que comienzan a suceder también es inmediatamente todo el mundo comienza a ser transportado, tanto en el subconsciente, podemos hablar de sueños, cuando la gente está dormida, claro, Dios empieza a hablar mucho mensaje a través de sueños, la gente dormida a través de los sueños, pero también la gente soñando las cosas grandes de Dios. Se viene una de sueños y es parte de ello. Toma mucho sentido lo que soñamos. Así es que a partir de eso, lo que empecemos a soñar cuando estamos dormidos, toma mucho sentido porque Dios está hablando. Hay quienes dicen que el 90% de lo que soñamos, Dios estuvo hablando.
pero nosotros el 5% se lo atribuimos a Dios y el otro 90% lo dejamos como así, como que, eso lo soñé, punto, no tiene nada que ver. ¿Qué significa eso? Que estamos más invertidos, o sea, estamos menos escuchando a Dios y creemos irrelevantes el 90% de nuestros sueños, pero cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo nos damos cuenta que el 90% de nuestros sueños o 95% de nuestros sueños Dios estuvo hablando. O sea, empieza Dios a comunicarse a través de sueños, a través del subconsciente, a través de cuando estamos dormidos. Empieza Dios a dar mensajes, empieza a dar planes, empieza a dar estrategias. Dios empieza a anunciar cosas, Dios empieza a mostrar cosas a través de sueños. O sea, miren, todo esto, cuando las cosas están pasivas, todo esto de lo que viene siendo el profetizar, el soñar sueños, a veces lo tomamos como un tipo de locura. Y lo tomamos como un tipo de desorden. Y lo tomamos como algo que no, o sea, no está tan bien así estar viviendo la vida cristiana. Como que de repente lo tomamos como que le damos más formalismo a la vida cristiana. Y como que hablar las cosas más contextualizadas o más, ¿cómo se puede decir? Ordenadas en cuanto a lo que hacemos. O sea, como que empezamos a hablar todo más razonado. Y todo más estructurado, quiero decir, la palabra que quería encontrar. Como que empezamos a hablar todo muy estructurado. Y como que cuando hay mucho sueño, pues como hay mucha profecía, mucha palabra de Dios, como que lo descontextualizamos, como que decimos, no, eso está como que no hay mucha realidad. Vemos la realidad natural con toda esa realidad espiritual de lo que Dios está hablando y no encontramos un encaje, no encontramos un embonar. Y como que lo desechamos mucho el profetizar, pero el apóstol Pablo nos enseña que en nuestras reuniones tiene que haber profecía. No es, por eso dijo en alguna ocasión, sobre todo que profeticéis. Dijo, sobre todo que profeticéis. Y cuando habla de interpretar lenguas, está aclarando que hay desorden si no hay quien las interprete. En el sentido de cuando se está dando un mensaje a alguien específico. Es como si yo me paro aquí y les digo, hermanos, quiero decirles algo de parte de Dios. Y las interpreta y uno las interpreta, todos se van a quedar. O alguien las entendió y no las dice. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando el desorden. No estaba diciendo que no habláramos lengua, no estaba diciendo que no tuviéramos reuniones donde se manifestara el Espíritu Santo, pero como les dije, todo se ha malinterpretado y se ha estructurado y se han hecho las reuniones y las liturgias dejando tan de lado al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice aquí? Cuando iba a venir el derramar del Espíritu Santo, ¿qué iba a haber? Sueños, profecía. ¿Se fijan? Iba a haber sueños, profecía. O sea, iba a haber un movimiento donde todo esto iba a acontecer. Y sin embargo, esto lo dejamos como para los sueños, las cosas, lo dejamos como para asunto de los dones, como muy de lado. Como para, no en nuestros tiempos, nuestras reuniones, como que a nuestras reuniones como que les metemos cierta estructura y estas cosas las dejamos de lado. Cuando todas estas cosas son una señal de que el Espíritu Santo está derramado. O sea, ciertamente son una locura. Y no se pueden entender, como dice la palabra, para los que no son espirituales. Porque las cosas espirituales dice que se acomodan a lo espiritual. Y no se pueden entender para las cosas espirituales. Y lo vemos y lo dejamos a un lado y lo usamos simplemente para ciertas ocasiones o ministraciones. No. Las reuniones que están donde se derrama el Espíritu Santo, estas cosas se están moviendo. Dice, y profetizarán vuestros hijos y verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos a irnos al libro de los Hechos.
capítulo 10 con Cornelio. Cornelio está orando. Dice, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro estaba orando. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. ¿Qué le sobrevino? Un éxtasis. Una visión. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba orando, pero también iba ¿a qué? Comer. A comer. Y le vino una visión, un éxtasis. O sea, quiere decir que un éxtasis quiere decir que él totalmente en ese momento su espíritu se desconectó del cuerpo. O sea, un éxtasis es que tu espíritu en ese momento se desconecta, pierdes la noción del tiempo y hay una visión. O sea, entras. Un éxtasis quiere decir que como salirte del espíritu y entrar a un mundo espiritual. ¿Sí? Hagan de cuenta, yo estoy ahorita aquí delante de ustedes, pero de repente yo puedo tener un éxtasis. Y un éxtasis es que estando con ustedes, no estoy con ustedes. Ya estoy con ustedes, pero ya no estoy con ustedes. Fui sacado a un lugar. Pasó el otro día, ¿se acuerdan? Fui sacado a un lugar y se me está mostrando algo que no está aquí. Que no es una realidad aquí. Se me está mostrando algo a más allá de esta realidad natural. Se me está mostrando algo. Ya no estoy con ustedes, estoy en esa dimensión. Y se le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. O sea, él ya físicamente se desconectó y empezó a entrar en la dimensión del espíritu. Y vio el cielo abierto. ¿Qué normal era esto? ¿Qué era lo que había pasado aquí atrás? Se había derramado el Espíritu Santo. ¿Qué normal era esto? Se sobrevino un éxtasis. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Dice que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, y el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo delante de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando le preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿pensaban qué? Él tuvo una visión. Dice, y vuestros jóvenes, dice, tendrán visiones. Dice, le dijo el Espíritu. Y lo dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, eran normal las visiones, eran normal las visitaciones de ángeles. Pedro estaba en la cárcel. ¿Y quién lo sacó de la cárcel? Un ángel. O sea, Pedro estaba en la cárcel. ¿Y quién lo sacó de la cárcel? Un ángel. Qué normal, ¿verdad? O sea, qué normal lo sobrenatural. O sea, lo que para nosotros, ya pasado el tiempo y haber caído tanto en lo natural, es un evento que para nosotros sería como un evento, pero para ellos era el diario vivir. O sea, para nosotros algo así es como un evento, una reunión, un evento, fue un momento especial, o sea, como algo programado, como algo que estábamos buscando. Y no, él simplemente estaba orando. Era un movimiento del Espíritu que se estaba dando, y era todo tan normal. Y dice que le vino ese éxtasis y que él tuvo esa visión. Y mientras Pedro pensaba en la visión, y lo dice, le dijo al Espíritu Santo, así como si estuviera, así como Jackie y Miguel Ángel, le dile algo al oído. ¿Qué quiere? Bueno. Así de práctico y sencillo. Dice, y le dijo el Espíritu Santo.
estaba tan clara el pueblo profético, o sea, escuchando al Espíritu. Se escuchaba al Espíritu con claridad y le dijo el Espíritu Santo como si fuera una persona a un lado de él. He aquí 3 hombres te buscan. Sí, he aquí 3 hombres te buscan. Dice, levántate. Antes todo esto nosotros lo mirábamos solamente en los hombres que tenían dones, ¿se acuerdan? Cuando llegaba el hermano Efraín a las iglesias, yo salía corriendo por la puerta. Ya llegó la orilla del baño, ese yo. Ahorita me va a empezar a decir, Alberto, te vi. Y me llamó varias veces, me acuerdo el hermano. Ese hermano, vamos a llamar a aquellos que, pues que Dios los quiere ayudar y que esto, y yo, ay, no puede ser. Y lo dejaron, tú, ven, al frente, y qué vergüenza. Y luego, tú, ven. Y el que estaba ahí con nada, los hermanos, dice, Alberto, ven, o Joaquín, ven, o tú, ven. Y luego, tú, a mí, ven, Alberto, pásale. Y no puede ser. Y ya pasaba al frente, yo, ahí. Y ya estábamos en el frente, y el hermano te empezaba a decir algo personalmente. Y eso no puede ser. Y me acuerdo que a mí me decía mucho el hermano Efraín, tú tienes ministerio, me decía. Y tú tienes ministerio. Y tú tienes ministerio. Y luego los ministros se enojaban, pues que te diga que es ministerio, ¿por qué dice que tienes ministerio? Pues que te diga que es ministerio. Y mi hermano me decía, tú tienes ministerio. Yo estaba recién bautizado, y tú tienes ministerio, me decía. O sea, él proféticamente miraba el llamamiento que yo tenía. Entonces me acuerdo que, ay Dios mío, el que decía, empezaba a decir, oye, mira que Dios te dice esto. Una vez sí me dijo, porque yo me andaba descuidando, estaba eso hace mucho, andaba descuidado, y sí me dijo, me acuerdo. Y hasta me enojé con él. Porque no entiendes todo lo que es lo del Espíritu, ¿no? Cuando no entiendes. Después uno se arrepiente y entiende que el Espíritu, que cuando el Espíritu de Dios está manifestado, puede suceder cualquier cosa. Entonces, pero aquí estamos hablando también de un hombre, pero estamos hablando de un hombre que representaba todo un movimiento de ese tiempo, porque Cornelio, que era un romano, o sea, que Cornelio, que no era un judío, simplemente por estar orando y por haber derramamiento del Espíritu Santo, tiene una experiencia también Cornelio. Un ángel lo visita. A un romano lo visita un ángel, simplemente porque está orando, o sea, porque está un derramar del Espíritu Santo y a él se le ocurre orar. Viene un ángel y lo visita. O sea, cuando el derramamiento, aquí también nos enseña que cuando el derramamiento del Espíritu Santo está, el movimiento del Espíritu Santo está, los ángeles no están descansando, están trabajando día y noche, día y noche. Muchas cosas los ángeles han hecho por nosotros y ni cuenta nos hemos dado. Muchos mensajes los ángeles han venido a traernos y estamos dormidos. O sea, no estamos conscientes del mensaje. Muchas veces los ángeles están queriendo hacer algo en unidad con nosotros y no estamos a la altura de trabajar en equipo con ellos. Como lo que está pasando aquí. Entonces, todo esto es normal. Era vida sobrenatural común, normal. Para nosotros ahora todo esto, les repito, es un evento. Cuando pasa esto, wow, pasó eso. Y estoy hablando de la iglesia a nivel de la iglesia a nivel general. Aquí nosotros todos los días tenemos eso. Para otros sí nos es un poco más común tener experiencias de tipo. Estábamos en una reunión hace unos días, un mes más o menos, y Manuel, estando en la reunión, se sale y se va al espacio. Y estando en el espacio, nos vio primero a nosotros y luego empezó a ver los continentes. O sea, tuvimos un tipo de experiencias de estas, y eso significa que Dios quiere constantemente estarnos dando experiencias sobrenaturales. O sea, experiencias sobrenaturales que nos vayan guiando y nos vayan dirigiendo hacia donde Dios nos está llevando. Y que hagamos todo dentro de un orden y podamos
potencializar al máximo lo que Dios está viendo. Así es que Pedro estaba era tan común que viniera un ángel y le hablara, era tan común que viniera que el Espíritu Santo le hablara, era tan común que tuviera experiencias sobrenaturales. ¿Por qué? Porque había un derramamiento y son las señales de que el Espíritu Santo se ha derramado. Son las señales de que el derramar del Espíritu está allí, que verdaderamente el Espíritu Santo está haciendo las cosas que se necesitan ver y se necesitan hacer en ese tiempo. Y luego si nos vamos adelantito al libro de los Hechos, en el capítulo 13, ya para terminar esta parte. Y sabía entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya había gente, ¿cómo se dice? Profesiones, oficinas ministeriales. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. O sea, políticos eran profetas y maestros. ¿Se fijan? Políticos eran profetas y maestros. Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Dijo quién? El Espíritu Santo. Era tan natural. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Era tan normal. Entonces, habiendo ayunado y orado, y les impusieron las manos y les despidieron. Estaban orando y estaban ayunando. Entonces, el ayuno y la oración son también prácticas muy importantes cuando el derramamiento del Espíritu Santo está en un lugar. O sea, la gente ora y la gente ayuna. ¿Guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Oran proféticamente, oran lo correcto, oran la palabra, oran el acontecer. O sea, saben el acontecer. Es muy importante para los intercesores saber el acontecer mundial, para saber orar exactamente por una nación, por ejemplo. Les quería decir hace rato: ¿cómo voy a orar exactamente por la nación fulana de tal? Sabiendo un poco acerca del contexto de su origen de la nación, las cosas que han marcado a la nación, la historia de la nación, los protagonistas de la nación y las cosas que están sucediendo en esa nación ahora. Entonces, para poder orar un poco más efectivo acerca de lo que estoy diciendo y declarando sobre esa nación. Entonces, hermanos, dice más adelante: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo: oh, lleno de engaño, lleno del Espíritu Santo. O sea, los ministros o los que estaban avanzando el reino lo hacían llenos del Espíritu Santo. No se ponía un ministro, no se enviaba un ministro, no se asignaba a alguien algo si no estaba lleno del Espíritu Santo. Para las asignaciones que Dios nos ha dado, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Póngase de pie. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo.